No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Muy buenas tardes, estamos de vuelta ya en nuestro tercer bloque de Legal Lab con nuestro invitado Ian Lee, cofundador de Examedi. Estábamos hablando recién sobre el proceso de levantamiento de capital, internacionalización, y cómo han tenido esta carrera tan rápida de partir MVP, Platanus Ventures, ¿cómo se llama? Y Combinator, levantamiento de capital. Oye, antes de que nos mareemos, Ian, y antes de que ya tengamos acá, perdamos el foco con tantas buenas noticias, cuéntanos un poco del proceso de levantamiento de capital. ¿Cómo se plantearon? ¿Cómo los ayudó eventualmente Platanus, Y Combinator? ¿Cómo se apoyaron para el levantamiento? Acá la idea es que puedas compartir, por favor, con nuestros emprendedores que nos están escuchando y que hoy día están pensando, a lo mejor no en una ronda de 2,5, 2,6 millones, sino que en su primera ronda, pero obviamente va a ser de mucha, mucha ayuda el que tú nos digas cómo lograron este apalancamiento tan grande y cuáles son tus consejos. Perfecto. Bueno, claro, partiendo por cuánto levantamos, nosotros levantamos 2,5 millones, 2,6 millones, justo como en ese rango, y efectivamente cerramos la ronda, digamos, la semana después de Y Combinator, y está muy relacionado a nuestro paso por el programa, porque en el fondo, tanto como Platanus como Y Combinator, te ponen una fecha en la que tú presentas adelante de miles y miles de inversionistas. Yo me acuerdo perfectamente que en la llamada de Zoom de Y Combinator había una cifra que eran 3.900, creo que, de inversionistas. Así que ahí ya te expones en el fondo a una cantidad de inversionistas muy importante, donde si el 1% o mucho menos te invierten, ya tienes una ronda cerrada. En términos de cómo levantamos la ronda, yo creo que acá hay un consejo de Y Combinator muy bueno, que es que los emprendedores se tienen que enfocar en 3 cosas claves sobre su startup. En el fondo, no sé, creo que para nosotros era el equipo, súper joven, motivado, con experiencia en startups. Teníamos también tracción, que lanzamos hace poco y en el fondo hemos crecido muy rápido. Y el tercero es como la visión de la empresa, que hoy en día nosotros tenemos exámenes médicos, pero queremos ser una super app de salud, es decir, un Rappi, digamos, donde uno encuentra absolutamente todas las soluciones en términos de salud. Así que he visto que ayuda mucho en el fondo tener una estructura más o menos, que muchos emprendedores no tienen cuando hablan con los inversionistas. Y seguir un poco la estructura y, claro, básicamente, ante cada pregunta, poder relacionarse de vuelta a estos 3 puntos claves sobre tu equipo, que al final son las 3 ventajas más grandes y que van a hacer que los inversionistas enganchen. También está el hecho de que los inversionistas, en el fondo, invierten en personas, en etapas tempranas, de como primera ronda de capital, digamos. Así que hay que hacer muy poco sobre, digamos, el producto y sobre la solución que están haciendo, y mucho sobre el equipo detrás de la idea, y por qué es el equipo indicado en el fondo para poder crear la solución que estás proponiendo. Así, yo creo que eso sería como lo que aprendí de este proceso. Son excelentes los tips que nos estás dando. Coinciden también con otros que hemos conversado con algún otro emprendedor en la importancia del equipo, y por eso nosotros profundizamos siempre cuando entrevistamos a startups en cómo configuraron esos equipos, que creemos que es un elemento fundamental. Cuéntanos también un poco más de este proceso. Lo hemos dicho en otros programas, muchos creen que levantar inversiones es una especie de Shark Tank y no es así. Cuenta cuánto duró ese proceso, si los inversionistas finalmente fueron chilenos o fueron vinculados a Y Combinator. De lo que se pueda contar, evidentemente, están preparando ya las siguientes rondas, cómo lo están haciendo, a ver que hayan quedado bien estructurados con un buen pie para la siguiente ronda. Cuéntanos un poquito más de ese proceso. Bueno, efectivamente no es como Shark Tank. También debo admitir que tenía esa idea también antes de meterme a las startups. Acá es muy distinto porque, claro, yo tuve la experiencia de ser una startup que pasó por Y Combinator. Entonces, para mí, en verdad, muchos de los inversionistas llegaron a mí, no al revés, en el fondo. Llegaron a mí diciendo, oye, Ian, están levantando una ronda, me interesa Examedi. Y en el fondo agendamos llamadas al tiro que probablemente no duran más de 30, 40 minutos.
De hecho, la gran mayoría de los inversionistas con los que hablamos son gente con las que hablé 20 minutos y al tiro nos dicen, te quiero poner un cheque, digamos. Y claro, ponen $500,000, $500,000 y así fuimos llenando la ronda. Pero también está el hecho de que, de la perspectiva de un founder, y esto es Y Combinator o no, uno tiene que estar muy consciente con su tiempo. Nosotros cerramos la ronda la primera semana después de YC, porque no queríamos en el fondo estar tan desenfocados de la operación del día a día, que es lo que realmente importa en la startup. Entonces yo recomiendo mucho que primero se gaste la menor cantidad de tiempo posible y segundo, que un founder se dedique al levantamiento de capital, que no estén todos en la llamada en el fondo. De hecho, a nosotros nos pasaba que yo fui el único que habló directamente con los inversionistas y claro, después les decía, oye Andrés, Juan Pablo, levantamos $500,000. Y así era como nuestra dinámica de día a día, digamos, donde ellos literalmente no sabían qué estaba pasando en la ronda y yo les estaba dando las noticias en el fondo. En términos de los perfiles, claro, metimos a muchos fondos inversionistas gringos. Son fondos de serie A, digamos, que nos querían invertir de 2 a 4 millones cada uno. Y en el fondo les tuve que negociar. Tuvimos la suerte de que teníamos muchas más ofertas de inversión, digamos, que las que queríamos. Así que nos pusimos exquisitos, entre comillas, y les bajamos el tamaño del cheque y les dijimos, queremos que participen en la serie A. Así que hoy en día tenemos ya dentro de los inversionistas fondos que tienen cheques promedio de $10 millones, $20 millones, y que claro, esos son los fondos que nos van a liderar ojalá la serie A en un par de meses. ¿Y cómo elegiste, disculpa Pablo, cómo elegiste ese perfil de inversionista en función de qué? Porque bueno, tuviste la suerte de poder regodearte con inversionistas, pero entonces, ¿qué factores fueron determinantes para decir, prefiero a este inversionista que este? ¿Sus redes de contacto, su visión estratégica, te pidieron participar en el directorio? Cuéntanos un poquito de eso. Ahí hubieron un par de factores. Uno de esos fue, como mencioné, la velocidad de la respuesta. O sea, yo creo que hacia el término de esa semana, yo les decía como, necesito una respuesta ahora, o si no, no puedes entrar. Y en el fondo, haciendo eso, casi que filtré cuáles son los fondos que realmente te ponen plata y te dejan trabajar, ¿no es cierto? Sin pedirte reportes semanales, mensuales, lo que sea. En el fondo, lo primero fue eso, que en Estados Unidos le decimos founder friendly. Lo segundo fue, claro, la red de contactos y las empresas en las que ya habían invertido. Entonces yo me metía a la página del fondo y veía las empresas en su portafolio. Y claro, todas estas tienen participación en, digamos, soluciones logísticas, como Rappi, por ejemplo, soluciones médicas también a nivel de Latinoamérica. Y en el fondo pensamos que, como nosotros somos una solución de salud en logística, ahí vimos mucho cruce en el fondo con las startups donde ya habían invertido y sabíamos que en el fondo nos podían ayudar de una manera u otra. Ian, aquí tú te pegaste una carrera, pero tremenda, un fast track de financiamiento, y no hemos hablado, si acaso, antes de Y Combinator, antes de Platanus, obtuviste o no algún tipo de financiamiento local en Chile. ¿Pasaron por alguna incubadora, por alguna aceleradora, algún fondo público, o se fueron derecho ahí del Friends Family in Fools a Platanus y sus rondas privadas? Sí. De hecho, levantamos una vez, no lo llamaría levantamiento como tal, antes de Platanus. Y eso fue ya cuando me estaba saliendo de Home, la empresa donde trabajé y aprendí muchísimo, y les dije en el fondo a los cofundadores de Home, oye, saben cómo trabajo, conocen mi motivación, pónganme lucas para hacer algún proyecto. Y en el fondo, así fue como mi inicio, digamos, el inicio de Examedi, fue por la confianza en el fondo de los cofundadores de Home, en que hoy en día nos llevamos súper bien. De hecho, cuando estábamos en San Francisco, cenamos juntos y todo. Pero, claro, eso fue como, yo creo que más simbólico, porque no estábamos en búsqueda activa, digamos, de tener capital, ¿no es cierto? Yo tenía 18, creo, cuando me salí de Home, así que vivo con mis papás todavía, ¿no es cierto? No necesitábamos el capital, pero sí queríamos que, de una manera u otra, estuviesen atentos, digamos, al desarrollo de mi empresa y a lo que estamos haciendo. Oye, y bueno, pues ¿qué opinión tienes tú del ecosistema? Varios de nuestros auditores tienen preseteada mentalmente la carrera de decir, oye,
vamos a partir con algún proceso local, tenemos que pasar por quizás, no sé, por Startup Chile, buscar algún otro tipo de apoyo que nos valide o que nos dé una legitimidad, quizás no tanto desde el punto de vista de la tecnología, pero sí, digamos, de algún tipo de validación anterior. Ustedes se saltaron todo eso, ustedes hicieron un camino que hoy día más bien se parece a lo que startups en Argentina y en otros países están haciendo, y que nos deja acá la vara alta para decir, oye, y acá esto es con mucho cuidado lo que voy a decir porque no quiero que se malentienda, como que no se necesita la Corfo para romperla internacionalmente. Acá somos muy fan de la Corfo nosotros como promotor y creador de este ecosistema, y de hecho varios de los agentes que hoy día están en todos lados, incluidos en Platanus, han pasado por programas de la Corfo. Entonces, ¿cómo tú podés darnos ahí tu percepción como emprendedor? Justamente los otros emprendedores, ¿era un tema de creerse el cuento y tirarse, o tú crees que a lo mejor el ecosistema ya evolucionó lo suficiente como para que este salto sea más natural? ¿Cuál es tu percepción sobre este tema? Sí, yo creo que, bueno, para nosotros no fue a propósito el, digamos, no ir a Corfo, no pasar por Startup Chile. Y como mencioné, yo creo que en la etapa temprana estábamos tan enfocados en el fondo de crear una solución que simplemente, digamos, no postulamos a ciertas cosas. Llegamos a Platanus porque uno de mis cofundadores los conocía. Yo creo que si es que no pasaba eso, tampoco íbamos a postular, digamos. En el fondo nunca estuvimos en búsqueda de estos tipos de fondos y estos tipos de validaciones externas. Lo que sí diría es que, habiendo ya experimentado la dinámica de los inversionistas en Estados Unidos, Chile ya está en un punto bastante desarrollado donde hay fondos grandes, con muchas lucas en el fondo, que están dispuestas a apostar por emprendedores chilenos. Yo creo que hoy en día efectivamente hay mucha gente que cree que el paso tiene que ser crear la startup, pasar por Startup Chile, en el fondo ir subiendo o ir escalando de esa forma, pero diría que no es necesariamente la estructura, la única estructura en el fondo. Ya la gente confía bastante en las startups chilenas como tal y en los founders, donde no se necesita como ese tipo de validación de la Corfo, digamos. Así que sí, yo lo que recomendaría en el fondo, igual tuvimos una postura distinta, porque claro, yo estaba saliendo del colegio, Andrés también, y para nosotros era, tratemos de hacer algo, si no volvemos a la U, ¿no es cierto? No teníamos como ese riesgo tan grande. Entonces lo que sí diría es que se tiene que enfocar en el producto y en la solución, y en el fondo con eso ya, si es que uno construye una solución buena, los inversionistas llegan en el fondo. Así que a mí me gusta tener esa mentalidad. Y en una consulta con tu experiencia en la educación desde el colegio incluso, porque tú eres un emprendedor, creo que eres el emprendedor más joven que nos ha tocado entrevistar, y con un camino así aceleradísimo, tremendo, pero nosotros siempre hemos tenido cierta teoría, creemos que va cambiando, pero creemos que todavía falta cultura emprendedora en nuestro país, más allá incluso de las condiciones del ecosistema, que somos, como decía Pablo, fan de Corfo y fan de otras instancias que generan este tipo de soporte a los emprendimientos. Creemos que hay un tema estructural, de formación muchas veces, que ha ido cambiando. Tú eres un ejemplo de eso. Pero ¿crees tú que tenemos una educación que fomente el emprendimiento, o estamos formando todavía muchos empleados de empresas? Yo creo que sí. La verdad es que no se me ocurre cómo en el colegio se puede como fomentar esta mentalidad. Pero sí, efectivamente, yo tuve, digamos, una educación por mi cuenta, en la que yo crecía leyendo libros de emprendimiento, de negocios, todas las historias de Amazon, Facebook, Google, todas esas en el fondo. Pero sí, en el fondo fue por mi propia cuenta y no en el colegio. Entonces, ahí también, claro, a mí me encantaría ver un poquito más de participación a nivel académico, ¿no es cierto?, proponer o más o menos ir formando a la gente para que se conviertan en emprendedores. Lo que sí es que yo tuve la suerte de ir a un colegio que me permitió hacer muchas cosas en el fondo. Estando en primero medio, presenté una idea y conseguí financiamiento de Microsoft, Kingston, NASA, Google, etc. Y organicé un evento en el colegio, por ejemplo. Que ese tipo de cosas, claro, no en todos los colegios uno puede llegar y decir, oye, tengo auspiciadores, pásame todo este lugar del colegio, quiero hacer un evento, ¿no es cierto? Entonces también yo creo que mi colegio me dio mucha libertad en el fondo para hacer muchas cosas que no necesariamente están ligadas al emprendimiento, pero sí son habilidades que hoy en día uso, como las de haber ido a la oficina de Microsoft acá en Chile, tocarle las puertas literalmente y decir, quiero hacer esto, póngame lucas. Entonces yo creo que también hay un poco de
claro, quizás no hay algo tan directo que se pueda hacer, pero sí dar herramientas como esas para que la gente pueda probar distintas cosas, pueda hablar con gente de empresas, digamos, de otro tipo de nivel y no solo de un colegio en el fondo. Ian, una de las cosas que nos gusta mucho conversar con los emprendedores acá para que le comenten a nuestro público es sobre formación de equipos. Cuéntanos cuáles son las principales características que buscan ustedes al seleccionar y al buscar crecer su equipo. ¿En qué se fijan? ¿En qué no se fijan? Que ya nos contaron ahí un poco del perfil de los fundadores, pero ¿qué pasa con el resto de la gente de Examedi? ¿Cómo la han ido buscando y cuáles son los principales factores de la búsqueda que ustedes hacen? Yo creo que tenemos, la verdad, una métrica, digamos, clave al momento de contratar, y es que cuando nosotros hablamos con la persona, nos tiene que dar la sensación de que, wow, es un genio, literalmente. En el fondo, la gracia de las startups y la gracia es que podemos elegir con quiénes trabajamos y podemos decidir que sea gente muy, muy buena en lo que hace. Y en el fondo la idea, claro, en las startups de temprana etapa hay un dicho que se llama SEAL Six Team, que básicamente tú quieres tener a 6 personas iniciales que son muy, muy buenas en lo que hacen, y ese es el equipo clave en el fondo de tu emprendimiento. Entonces, cuando lleguen a 100.000 empleados, la idea es que los 6 primeros sean los mejores. Y en ese sentido, nosotros tenemos hoy en día un proceso de entrevista donde hablan con los founders, hablan con todo el equipo, digamos, y todos tienen que decir dedito para arriba en el fondo, que para nosotros es, ok, esta persona pasó la entrevista, tiene buena química con el equipo y además es muy, muy inteligente. La idea también es que, como somos una startup de etapa temprana, es que la persona, aunque no tenga, digamos, todavía las habilidades técnicas, digamos, sí sea muy, muy inteligente y sí pueda aprender en el fondo muy, muy rápido y desarrollarse con el equipo. Se nos pasó volando esta entrevista, pero no quiero terminar sin hacerte la última pregunta, que es como un estándar de nuestro programa, que tiene que ver qué recomendaciones le entregas tú a otros emprendedores. ¿Cuál es tu recomendación? Y son 2 preguntas en una. ¿Cómo ve Examedi en 5 años más? ¿Cuál es tu sueño respecto a Examedi? ¿Pretendes venderlo? ¿Pretendes que esté en todo el mundo? ¿Pretendes armar otra compañía más? Cuéntanos un poquito más. Bueno, para la primera pregunta, mi respuesta también es estándar, y es que creo que los emprendedores tienen que leer más. De hecho, ayer me llegaron 24 libros, a mí me encanta leer, y todos son libros, digamos, de negocio, de startups, de otras startups, la historia de Airbnb, Google, Twitter, etc. Así que yo creo que la lectura es muy importante en esta etapa, porque claro, yo cuando no estoy programando, digamos, y estoy descansando, me pongo a leer. Y así aprovecho también el tiempo para seguir aprendiendo lo que hicieron las otras empresas, lo que funciona, lo que no funciona. Así que yo diría que mi consejo más grande para los emprendedores es seguir leyendo, básicamente. ¿Y qué viene para Examedi? Yo creo que en el corto plazo es seguir desarrollando muy bien esta solución de los exámenes médicos a domicilio. Hoy en día estamos lanzando una cara del producto que es bastante interesante para los PCR, digamos, porque hoy en día tomar una hora de urgencia es muy difícil. Entonces estamos haciendo una dinámica de Uber, donde un usuario pone pedir hora y le llegan notificaciones a las enfermeras que tenemos en la ciudad. Y ahí en el fondo hacemos un matching enfermera-paciente en tiempo real. Pero ya viendo un poquito la visión a futuro, es volvernos la solución de cualquier tipo de solución médica. Entonces, cosas de telemedicina las queremos implementar, medicamentos las queremos implementar, y la idea es que, de principio a fin, un paciente pueda hablar con un médico en Examedi, pueda el médico mismo enviarle a una enfermera a la casa, y con los resultados nosotros enviarle los medicamentos a la casa. Y en el fondo esa es la visión que queremos trabajar en los próximos años, y en 5 años ojalá ya tener una presencia consolidada, donde la gente prefiere abrir la app de Examedi en vez de ir físicamente a una clínica. Y, bueno, tremendos planes, no me cabe duda de que los van a lograr, así al paso que van en menos de 2 años, con todo lo que han hecho, sin financiamiento público local. Insisto, no es una crítica a nadie que cursa ese camino más tradicional, sino que todo lo contrario, para que también nuestros emprendedores vean que hay otros caminos tan válidos y tan buenos.
Se nos pasó volando el tiempo, Ian. La verdad es que puede que no hayan quedado muchas preguntas, pero eso es muy bueno porque significa que te vamos a poder invitar de nuevo. Te queremos agradecer por haber estado en nuestro programa Legal Lab acá en divoxradio.com, y además te queríamos despedir no sin antes, digamos, felicitarte por todo lo que has hecho. Vamos a esperar ahí con ansias cómo te va en tu siguiente ronda de financiamiento, en ese cambio de casa a México. Hemos tenido también acá en programas anteriores emprendedores que se han ido a México y que nos han dado algunos tips de cómo partir y cómo llegar a través de México a toda Latinoamérica y consolidar el camino pre-Estados Unidos. Así que creo que ahí vamos a tener próximamente un Ian desde México contándonos cómo es ese camino. Así que no me queda más que agradecerte por tu amabilidad, tremendo gusto de conocerte, y a nuestros auditores también decirles que nos vemos en el próximo bloque después de esta pausa. Así que muchas gracias, Ian, tremendo gusto, y nos vamos a ver la próxima. Muchas gracias. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com.